Saludo con gusto a José Medina Mora, presidente de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto saludarte. José, está en manos de la Cámara de Diputados una controvertida iniciativa en materia administrativa que ha provocado preocupación en el ámbito empresarial porque daría al Estado la posibilidad de anular unilateralmente contratos y concesiones, además de que limitaría las obligaciones del gobierno para el pago de indemnizaciones en caso de incumplimiento, y habla incluso de expropiaciones. Lo digo de manera muy general para preguntarte qué es lo que más preocupa a las empresas. Sí, bueno, lo que más preocupa es, digamos, la falta de Estado de Derecho. Si queremos ser un país en donde se cumplan las leyes, los contratos establecidos entre dos partes deben de cumplirse. Normalmente estos contratos establecen cuál es la pena que aplica en caso que una de las dos partes termine anticipadamente un contrato, de tal manera que pueda resarcir el daño que ocasiona precisamente esa terminación anticipada. En el caso de esta iniciativa, lo que se pretende es que el gobierno pueda unilateralmente decidir terminar el contrato, lo cual, bueno, puede tener las razones para hacerlo, pero que en caso de hacerlo no pague una indemnización, no precisamente estos costos en los que se incurre por estar en un contrato, pues no sean pagados. Esto nos parece grave porque genera una incertidumbre. Cualquier proveedor del gobierno pues tendrá ahora que pensar si entra una licitación o una asignación directa, pues cómo cubre ese costo adicional del riesgo de que en cualquier momento el gobierno federal pueda decidir cancelar el contrato y no indemnizar precisamente por una terminación anticipada. Esto consideramos, Guillermo, que en el largo plazo lo que va a generar es un aumento en los costos, dado que al incurrir en un riesgo adicional por simplemente esta cláusula de terminación anticipada sin penalización, sin indemnización, pues implica un mayor riesgo que tiene que ser cubierto con los costos. Aquellas empresas que participen en las licitaciones o en las asignaciones y que no cubran ese costo y que de alguna manera al momento de que el gobierno federal decida cancelar esos contratos y no resarcir el daño, pues será un impacto muy fuerte que inclusive para algunas empresas pudiera significar el tener que cerrar, el tener que dejar de operar. José Medina Mora, me queda la impresión de que la pretensión es darle al gobierno, perdón la comparación, pero algo así como dientes de tiburón, por decirlo de una manera figurativa, y deja a las empresas en la indefensión casi total. ¿Es así de grave? ¿Lo ves así también tú? Lo ves muy bien, Guillermo, es así de grave. Digamos, cuando pensamos que existe un contrato entre dos empresas, por poner un ejemplo, y en donde en ese contrato una de las empresas decida esta terminación anticipada, pues no puede simplemente decir, pues ahora no pago una indemnización. En los mismos contratos están contemplados cuáles son esos costos por estas terminaciones anticipadas, y nos parece que eso le da certidumbre precisamente a los contratos, a la relación entre las empresas, y en este caso el tener un contrato con el gobierno en donde el gobierno tenga esa facultad para no indemnizar en caso de una terminación anticipada, pues sí, aumenta el riesgo de operar con el gobierno. Es una mala señal que se envía también a las empresas extranjeras que participan en licitaciones con el gobierno federal, en donde pues ahora ya no estarán seguros que en caso de una cancelación simplemente haya ese pago de indemnización. Simplemente recordemos, Guillermo, el caso del aeropuerto de Texcoco, en donde el gobierno federal decide terminar anticipadamente contratos que estaban establecidos, aunque fuera por una administración anterior, en la figura del gobierno federal del mismo Estado mexicano, de tal manera que se tuvo que indemnizar a las empresas en donde los contratos establecían las obras por las cuales habían sido contratadas. Ahora queremos pensar que una empresa
nacional o extranjera que vaya a licitar, que vaya a cotizar al gobierno federal, pues tiene que estar pensando cómo cubrirse de ese riesgo adicional, de ese costo en caso de que haya esa cancelación en donde no haya una indemnización. Es una mala señal para los inversionistas, mala señal como país en donde tenemos que dar esa imagen de un país en donde se cumplen las leyes, en donde haya un Estado de Derecho y en donde hay pues esa práctica de justicia, en donde los contratos pues lleguen a su fin y en caso de que no lleguen, pues exista precisamente esa manera de indemnizar a quien salga perjudicado por la decisión de una de las partes. Lo dices muy bien, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Agrego, hay acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte que tienen una amplia validez legal, en algunos casos incluso al nivel de la Constitución. Te pregunto, ¿qué tan fácil es que la serie de reformas que plantea el presidente pasen por encima de las obligaciones que tiene México a nivel internacional? Digamos, los mismos tratados de libre comercio tienen esa categoría de responsabilidad de cumplimiento como la Carta Magna, de tal manera que, bueno, existen en los contratos internacionales mecanismos para que puedan estas diferencias ventilarse en el caso de que pues en una disputa que haya por algún contrato, pues los tribunales internacionales donde haya, por ejemplo, un arbitraje internacional, pues se toma una decisión por parte de los árbitros internacionales de cuál es el costo, el pago que tiene que hacer una de las partes que decida la terminación anticipada. Esa es una ley internacional. Insistimos, una mala señal en que México no quiera cumplir con estos estándares internacionales de arbitraje internacional, en donde pues, son los mecanismos que existen precisamente para que se pueda dialogar, negociar las diferencias y llegar a un acuerdo en donde pues finalmente los árbitros internacionales estipulan cuál es el monto que se debe de cubrir precisamente para resarcir el daño generado ante un incumplimiento de un contrato, ante una terminación anticipada. Y esto, bueno, son costos adicionales. Lo que se lee en la intención de esta iniciativa es que no haya cobros exagerados. Bueno, pues son tribunales internacionales, son arbitrajes, árbitros internacionales que de alguna manera pues son los que nos ayudan a resolver esas diferencias que existen, que es común en los contratos que existan diferencias y que éstas pues puedan llegar a un acuerdo precisamente a partir de estos tribunales internacionales, a partir de los árbitros internacionales. Como país, pues tenemos que entender que no somos un país aislado, que tenemos tratados de libre comercio con muchos países y que pues cuando los firmamos nos comprometimos a cumplir con esos tratados y desde luego con los mecanismos que están establecidos en los mismos tratados para resolver las diferencias que es común que aparezcan en cualquier tratado. Lo que me estás diciendo, José Medina Mora, me lleva a preguntar lo siguiente. La inversión en cualquier parte del mundo requiere certidumbre. México no es la excepción. Los capitales huyen de aquellos países donde no hay confianza suficiente. Te pregunto, ¿pone esta reforma en riesgo la inversión no solo extranjera, sino también la inversión nacional? Sí la pone en riesgo, Guillermo, y de hecho es una tendencia que hemos observado que ya tiene varios años, en donde ha bajado la inversión, tanto nacional como extranjera. Si bien es cierto que el año pasado tuvimos una inversión extranjera de 35,000 millones de dólares, es conveniente aislar dos operaciones como son la de Aeroméxico y la de Univisión, de tal manera que el monto repetitivo año con año será menor. Sin embargo, lo que observamos, Guillermo, es que hay otros 35,000 millones de dólares que pudieron haber llegado a nuestro país si simplemente hubiera certidumbre jurídica para la inversión. Nos referimos, Guillermo, que precisamente a partir de la solicitud de consulta, primero del gobierno de Estados Unidos y luego del gobierno de Canadá, con respecto al TEMEC, al Tratado de Libre Comercio en materia eléctrica, en donde lo que firmamos en el TEMEC, Guillermo, era que daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses. Sin embargo, después se aprobó la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eso
está deteniendo las inversiones. Lo que nos dicen las empresas y los organismos empresariales, sobre todo de Estados Unidos, pero también de Canadá, es que tienen los proyectos de inversión ya autorizados, tienen financiamiento listo y que están esperando nada más a ver si México va a cumplir lo que firmamos, si México será un país de Estado de Derecho en donde se cumplan las leyes, si hay esta certidumbre jurídica, es decir, si invierten en el país, efectivamente pueden tener la confianza de que México va a cumplir con las reglas establecidas. Es así de importante el mensaje que tenemos que mandar hacia el exterior para que venga esa inversión extranjera, pero también, como lo mencionas, ha detenido las inversiones nacionales. En México podría tener muchas más inversiones simplemente si hubiera esta certidumbre jurídica para la inversión. Perdóname que te lo pregunte de esta manera, José Medina Mora, pero hay columnas y artículos que lo sugieren así. ¿Este tipo de medidas hacen que nos parezcamos más a Venezuela? No, nos parece que la diferencia con Venezuela es mucha, es una realidad diferente. Venezuela es una economía que partió de principalmente exportaciones petroleras. México es una potencia de manufactura, de tal manera que tenemos una diversificación de nuestras exportaciones. Lo que sí genera, Guillermo, es que estamos de alguna manera limitando el crecimiento de nuestro país. Tenemos una posición de privilegio al estar en la región más competitiva del mundo, que es la de Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, estar a un lado del mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Por eso es tan apetitoso venir a invertir a México y por eso tan importante el generar esa imagen y ese mensaje de certidumbre jurídica para que estas inversiones puedan llegar al país y podamos recuperar el crecimiento que es posible en nuestro país, sobre todo ante esta realidad, esta oportunidad de la relocalización del nearshoring, donde pueden llegar grandes montos de inversión a nuestro país, pero sí es importante que tengamos, desde luego, la certidumbre jurídica para la inversión, pero también que tengamos energía disponible y sobre todo energía limpia. Es decir, son varios factores que de alguna manera están afectando a que no lleguen esas inversiones que podrían llegar, por lo cual ya tendríamos una economía muy por encima de lo que teníamos previo a la pandemia, en donde, Guillermo, apenas este año vamos a lograr el nivel que tenía nuestra economía previo a la pandemia. He escuchado hablar mucho de que las modificaciones legales que propone el presidente contemplan la obligación de incluir la cláusula exorbitante. Es una nueva definición, por lo menos para mí. Cláusula exorbitante en todos los contratos de adquisiciones y de obras públicas. Seguramente ya lo mencionaste, pero déjame insistir en la pregunta: ¿cuáles son los alcances de esta medida? Bueno, es precisamente el que no haya una indemnización cuantiosa ante la cancelación por parte del gobierno federal. Esto induce incertidumbre en los contratos. Las empresas que tengan contratos, que participen en licitaciones con el gobierno federal o en adjudicaciones, pues tendrán que tomar en cuenta ese riesgo para cubrirse y esto va a aumentar los costos. Nos parece que es más bien algo abusivo, digamos, en los contratos. Lo que se establece es que haya pues esa condición de justicia, de ganar, en donde un proveedor entrega un producto o servicio, otro lo recibe y está de acuerdo en pagar un cierto monto por ese producto o servicio. Y así es como se llevan los contratos entre los particulares y también entre los gobiernos y entre los particulares y el gobierno, de tal manera que el incluir una cláusula como esta pudiera parecer que va a disminuir los costos para el gobierno federal. Sin embargo, el análisis que hacemos es que a la larga aumentará los costos porque las empresas tendrán que cubrirse ante el riesgo de que pues los dejen a mitad de contrato con una terminación anticipada sin indemnización. Por eso nos parece que no es adecuada esta iniciativa. Nos quedamos con este mensaje, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias por estar con nosotros. Y con mucho gusto, Guillermo, y un saludo para toda tu audiencia.